Buenas tardes y bienvenidos tengan todos ustedes a esta tercera jornada del primer Congreso Internacional de Matemática, organizado por CEDEMAT. A nuestros conferencistas que se han dispuesto a compartir sus saberes con nuestra comunidad y a los profesionales del nororiente del Perú y América Latina, sean ustedes bienvenidos. A continuación presentamos la conferencia del doctor Agustín Carrillo de Albornoz Torres, desde España, con su tema Funciones gráficas con GeoGebra. Pero antes vamos a conocer algo del doctor Agustín Carrillo de Albornoz Torres. El doctor es de nacionalidad española, director del Instituto GeoGebra de Andalucía, nombrado embajador de GeoGebra por el Instituto de GeoGebra. Desde hace años participa en actividades de formación con el objetivo de promover el uso de las TIC como recurso didáctico, en particular con GeoGebra para aprovechar las posibilidades que ofrece. Visitador de distintos países iberoamericanos para impartir cursos, talleres y conferencias en los últimos años sobre el uso de GeoGebra en el aula. Colaborador habitual de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, con el que ha participado y coordinado actividades como cursos de formación online, tanto para profesorado de primaria como de secundaria. También desde hace 3 años viene coordinando los clubes de GeoGebra iberoamericanos convocados a través de Iberciencia de la OEI. En la actualidad desempeña los cargos de secretario general de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, FISEM, y secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática, FESPAN. Coautor del libro GeoGebra, mucho más que geometría dinámica. Bienvenido desde la ciudad de Andújar, Jaén, España, doctor Agustín Carrillo. Doctor Agustín.
Doctor Agustín. Doctor Agustín. Bueno, tengamos paciencia, hemos tenido una pequeña dificultad, pero yo sé que la espera es importante para tratar ese tema tan interesante del área de matemática. Actívenle, por favor, el Ya micrófono está, de audio. ya está activado, doctor. Está como Ahora, coanfitrión. ahora sí, ahora sí. En el momento anterior no me permitían acceder a hablarle. Bueno, pues nada, ya está solucionado. Voy a compartir la pantalla y ya empezamos. Bueno, antes de nada, un saludo desde España. Aquí, como os decía antes, son las 11 de la noche. Y antes también agradecer la invitación para poder acompañarle en este congreso, que como me contaban está siendo todo un éxito, por lo cual les felicito y espero que las sesiones que quedan continúen con el mismo éxito. Y yo desde mi modestia espero contribuir a que al menos, aunque es un tema muy conocido para todos los usuarios que trabajan con GeoGebra, espero que dentro de lo que veamos de funciones y gráficas puedan adquirir algunos conocimientos o algunas ideas que les puedan ser de utilidad para trabajar en su aula, en su día a día, incorporando GeoGebra como un recurso más para hacer las matemáticas de otra forma distinta. Bueno, pues la verdad es que cuando ahora me solicitan una conferencia o un taller sobre GeoGebra, cada vez es más complicado buscar un tema porque son muchas las exposiciones que se hacen de GeoGebra y tratan todos los bloques de contenido en los distintos niveles educativos. En este caso yo planteé el tema de funciones y gráficas para, como decía, para aportar alguna idea de lo que se puede hacer con GeoGebra en comparación con lo que sería el método tradicional en un papel y lápiz o en la pizarra, y partiendo de que GeoGebra es un excelente programa para representar y estudiar una función, ¿no? Y de hecho ahí tendríamos que lo único, como veremos más adelante, y para quien no haya utilizado GeoGebra y para quien utilice GeoGebra sabe que directamente lo único que hay que hacer es escribir la ley de formación y automáticamente al pulsar Enter o al pulsar Intro, la gráfica de la función aparecerá en la vista gráfica. Esto conlleva algún cambio en la forma de trabajar. Y de hecho, en algunas de las actividades de formación en las que yo he participado como ponente, hay quien sigue utilizando GeoGebra, pero sin embargo el proceso que mantiene a la hora de trabajar el estudio y representación de funciones sigue siendo el habitual. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando nosotros trabajamos funciones en el aula, si no utilizamos un recurso para que nos permita representarla, cuando lo hacemos con papel y lápiz, es un ejemplo que yo cuento a menudo, cuando lo hacemos con papel y lápiz, pues normalmente tenemos la ley de formación de la función. A partir de la ley de formación de la función estudiamos el dominio o pedimos a nuestros alumnos que determinen el dominio, que determinen si hay simetría, los puntos de corte con los ejes. A continuación estudiamos el crecimiento, estudiamos los extremos, seguimos con la concavidad, seguimos si tiene asíntotas o no tiene asíntotas, en el caso de una función polinómica evidentemente no, para terminar con la representación gráfica. Y si lo que estamos es utilizando programas como GeoGebra, el proceso se tiene que invertir. Se tiene que invertir en el sentido de que cuando yo escribo la ley de formación, automáticamente tengo la representación gráfica de esa función. Por lo tanto, lo que antes era el objetivo final, ahora es un dato que tenemos desde el inicio. Eso significa que tenemos que cambiar la forma de trabajar en el aula, la forma de enseñar a nuestros alumnos. Evidentemente hay que enseñarles todos esos procesos para que puedan determinar las raíces, los puntos de corte, los puntos extremos, los puntos de inflexión, todo.
pero también tenemos que enseñarles a que interpreten lo que están viendo. Es decir, si yo estoy viendo esta gráfica, tengo que saber más o menos por dónde es decreciente, dónde va a ser creciente, dónde va a ser cóncava, dónde es convexa, si hay puntos de inflexión, si hay extremos, y después pues realizo los procesos para determinar esos puntos. Por tanto, eso significa que si estamos utilizando un recurso distinto, pues no podemos mantener el mismo proceso o la misma metodología, ¿no?, de trabajo en el aula. Este caso sería para representar una función, pero también GeoGebra, como aparece a la izquierda, es un excelente programa que nos va a permitir representar prácticamente todos los tipos de funciones, y en este caso tendríamos cómo representar o la representación gráfica de una función a trozo. También podríamos quedarnos con una función definida en un intervalo. Es decir, en este caso sería una parábola x² menos 1 y puedo definirla en un intervalo para estudiar esa función en ese intervalo y por tanto trabajar con ella. Puedo representar funciones expresadas en forma implícita. No solo la primera, que era en forma explícita, sino en forma implícita. Y, como no, también, aunque no hay un comando específico para poder representarla, pero puedo buscar la forma de representar una función expresada en polares como la que aparece aquí. O una función dada por su expresión en paramétrica. Y prácticamente, como vemos, podemos tener todas las funciones representadas, ¿no? Y como decía, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues únicamente introducir la ley de formación en la línea de entrada y a partir de ahí, al pulsar Enter, aparecerá la representación, ¿no? Si yo abro este ejemplo para ver algunas cosas que podemos hacer, bueno, pues directamente ese es el proceso que tenemos que seguir para representar una función. Y yo tengo aquí la ley de formación. Si hago un doble clic, podré modificarla, pero también, bueno, por supuesto, sabemos que podemos cambiar el color, cambiar todo esto, pero también yo puedo arrastrar la función para ir viendo qué efecto produce sobre su ley de formación, que irá cambiando, como vemos en esto. Y si yo puedo arrastrar su ley de formación y para que aparezca también sin necesidad de escribirla como un texto en la vista gráfica. Es decir, que yo puedo hacer un doble clic sobre la función para escribir lo que yo quiera. Me falta un paréntesis. Y directamente cambiar la función y automáticamente, como sabemos, cambia todo lo que tiene que ver. Es decir, y en este caso lo mismo, es decir, yo puedo marcar la función y ver qué efectos produce cualquier movimiento sobre ella en la ley de formación o al revés, cambiar la ley de formación para ver los efectos que produce en su gráfica. Esa sería una forma de trabajar con las funciones, lo que acabamos de ver ahí. También puedo situar un punto en la función y que ese punto la recorra, ¿no?, para ir viendo cómo va variando las coordenadas de ese punto. ¿De qué forma se representan varias funciones? Pues siguiendo el mismo proceso y estableciendo en cada momento cuál es la que queremos que aparezca. ¿Eso qué nos va a permitir? Bueno, pues plantear problemas en los que requieran la representación de una función y a partir de esa función obtener una serie de valores. Problemas que pueden ser funciones sencillas, como es el caso de una función esta función de segundo grado, que representa el lanzamiento de un proyectil, o funciones tan complicadas que pueden ser funciones a trozos o funciones de cualquier otro tipo, ¿no? En este caso yo tengo una función y me pide la altura desde que se ha lanzado el proyectil, la altura máxima que alcanza, el tiempo que está por encima de 175 metros y el tiempo que tarda el proyectil en impactar con el suelo. Son problemas típicos de los que aparecen en los libros de texto
en los que evidentemente hay un problema, una situación, y sobre esa situación se plantean esa serie de cuestiones. Cuando se trabaja en el aula hay que trabajar o que tocar otros aspectos. En este caso yo tengo, como vemos en la vista, en la parte izquierda, en la vista algebraica, podemos observar que yo ya tengo definida la función y la respuesta que los alumnos van a dar cuando le ocurre esto es que esto está mal, o que no funciona, o que algo pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que evidentemente hay algo que cuando hacemos por los métodos tradicionales, con pizarra en la pizarra o con papel y lápiz, lo hacemos de manera instantánea o de manera automática sin valorarlo. Nosotros trazamos unos ejes de coordenadas y ahí dibujamos la función. Y la dibujamos de manera que ya hemos ajustado el rango de valores. Y aquí obligatoriamente tenemos que analizar esto para ver por qué, si yo he definido la función, aquí no aparece nada. Sencillamente pues porque aquí hay un valor 300 y los ejes, la ventana que se representa en la vista gráfica, no llega a 300. Entonces, eso significa que tendríamos que pensar y que nuestros alumnos empiecen a pensar y busquen la forma de todas las opciones que GeoGebra ofrece, pues para poder visualizar la función. Con lo cual, ya tenemos que hay que analizarla. A partir de ahí, si nos pide desde qué altura se lanzó el proyectil, bueno, pues ese sería el corte con el eje Y, con el eje de ordenada. En este caso, esa sería la intersección de esa función con el eje. Lo único que tendríamos que hacer sería utilizar el comando o la herramienta intersección y nos va a dar ese punto A y dar la respuesta en función de los valores que ahí se tienen. La segunda era cuál era la altura máxima, la segunda cuestión que planteaba. Bueno, pues exactamente igual. GeoGebra tiene una herramienta que nos da los extremos y lo único que hay que hacer es seleccionar la herramienta y pulsar. Y luego interpretar lo que aquí aparece. Que es en el tiempo 10 segundos, alcanza 400 metros de altura. El siguiente paso es, o la siguiente cuestión que nos planteaba es cuánto tiempo está el proyectil por encima de 175 metros. Bueno, pues trazamos o representamos la recta igual a 175 y analizamos cuándo está por encima, para lo cual basta obtener el punto de intersección y como esto empezaba en el tiempo t igual a 0, pues este punto C se descarta porque sería tiempo negativo. Todas esas cosas obligan al alumno a interpretar y a tener claro qué es lo que tiene que calcular, por muy bien que tenga por mucha ayuda que le haya sido el programa para representar la función, el alumno tiene que interpretar. Ya tendríamos la respuesta a esa cuestión de cuánto tiempo está. Este punto D es 25,175, por lo tanto está 25 segundos. Y la última cuestión es en qué tiempo llega al suelo. Bueno, pues el suelo es cuando la altura vale 0 y por lo tanto ese punto sería las raíces en las que también hay que descartar el punto E y esas raíces se obtienen a partir de esa herramienta. Con lo cual hemos representado la función, hemos analizado su ley de formación, hemos interpretado todo lo que hemos ido obteniendo y de esa forma vamos dando respuesta a las cuestiones que planteaba un simple problema de análisis o estudio de una función, en este caso de un tiro parabólico que corresponde a una función de segundo grado. Como decía, hay que ajustar. Bueno, ¿qué más cosas? Pues nos vamos a ir a GeoGebra, como todo el mundo conocerá. Tenemos una herramienta que es los deslizadores. Yo puedo definir un deslizador A que tome valores entre menos 5 y 5, un deslizador B que tome esos mismos valores y a partir de ahí definir la función I igual a AX más B, que sería la función afín en la que tanto A como B son los parámetros de esa función. A sería, podemos pedirle a nuestros alumnos que interpreten qué variación sufre la función al variar A y qué ocurre cuando cambia B. Sabemos que la A es la pendiente
y según sea positiva, negativa o cero, tendremos una situación y el parámetro B, en este caso lo que sería la ordenada en el origen. De esta forma podemos observar que en 3 pasos, uno para crear cada uno de los parámetros y otro para definir la función, podemos tener una representación para que los alumnos interpreten y sepan qué significado tiene cada uno de los coeficientes. Pero es más, yo puedo cambiar aquí, mejor dicho, puedo crear un tercer parámetro, que sea el C, y puedo cambiar, como sabemos, yo puedo decir pasar a una función de segundo grado aprovechando la misma construcción, en la que evidentemente lo único que tengo que cambiar es la ley de formación. Y ahí tendría, de esa forma, yo puedo pedir a mi alumno que interpreten qué pasa con esa función cuando van cambiando los parámetros. Y es más, podría plantearle siempre, a partir de una construcción, por muy sencilla que sea, hay bastantes cuestiones que se le pueden plantear aquí. Esto tiene un extremo, que es el vértice de la parábola. Yo puedo activar el rastro de ese punto y puedo decirle, bueno, ¿qué recorrido tiene ese cuando cambiamos ese extremo, cuando vamos cambiando el valor B? Y vemos que aparece una nueva parábola. Y le podría pedir a mi alumno que determinen la ecuación de esa nueva parábola que ahí aparece. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de ser B es A? Pues observamos que también va cambiando y se crea otro que es una recta, que también podríamos pedirle que la haga. Y lo mismo para el parámetro C. Bueno, y esto mismo nos puede servir para cualquier otro tipo de función. Ya tenemos los 3 deslizadores definidos. Yo puedo poner A por seno de B, X más C. Vamos a eliminar esto y ahora vamos a intentar aquí definir esa función. Que la tendríamos. Sería la función A por seno de B, X más C. Y lo mismo, es decir, yo puedo ver qué pasa cuando voy cambiando A, qué pasa cuando voy cambiando B, y estudiar periodos, estudiar la amplitud, estudiar los máximos y los mínimos que alcanza, todas esas cosas, con una simple construcción en la que con 3 pasos o con 4 en función del número de parámetros puedo tener una amplia variedad de funciones. Podemos pensar en logaritmos, podemos pensar en exponenciales, podemos pensar en otras funciones trigonométricas, con lo cual tendríamos bastantes posibilidades para estudiar con esa misma construcción todo lo que ahí va apareciendo. Hay herramientas, como hemos visto, para calcular raíces y extremos, pero también tenemos comandos que nos permiten hacer lo mismo, incluso determinar el punto de inflexión de una función o asíntota de esa función. Pensemos en una actividad en la que, como decía al principio, se le pide a los alumnos que estudien una función. Tenemos la función, a partir de esa función los alumnos deben de interpretarla y saber que tienen que encontrar los puntos de corte con los ejes, los extremos. En este caso aquí habría un máximo, otro máximo, un mínimo y los puntos de inflexión que hay en esa función, ¿no? Como sería este. Aquí hay varios puntos de inflexión, por lo tanto todo eso lo tendría ahí. Como una función polinómica, pues evidentemente no tiene. Lo mismo, cualquier otro problema que signifique, en este caso, 2 trayectorias, que son funciones también de segundo grado, plantear una serie de problemas que requieran la representación. Bueno, y cuando la función no es polinómica, que son las que hemos utilizado hasta ahora, bueno, pues hay que utilizar métodos numéricos, que para ello también disponemos de los comandos. Toda la presentación
la pondré a disposición de la organización para que la pueda compartir con todos los participantes, con lo cual no hay por qué estar tomando nota y además creo que, como aparecía al principio, se está grabando. ¿Qué podemos hacer más? Bueno, pues estudiar muchas cosas a partir de una función. Es decir, yo puedo tener una función como esta que ahí aparece, una función de cuarto grado, y puedo preguntar, bueno, si yo quiero saber si es simétrica o no, lo que tengo que calcular es f en lugar de x de menos x. Y observar si coinciden o no coinciden, si son simétricas respecto del eje. Es decir, puedo ocultarla, puedo pedir también que me represente menos f de x. Ahí tendríamos, la podemos para diferenciarla de otro color. Podríamos ver si son simétricas. En este caso podemos observar que son simétricas respecto del eje del origen, del eje x. Y puedo hacer cualquier transformación, es decir, bueno, pues ahora quiero representar f de x más 1 o f de 2x para ver qué pasaría con la función. Y cualquier transformación puedo hacerla sin más que tomar la función que ya tenía. Pero es que teniendo el bloque de herramientas que ofrece GeoGebra, que es una simetría axial, simetría central, rotaciones, traslaciones, pues podemos aplicarle a una función, si tenemos una recta, podemos aplicarle una simetría o hacer pedir que haga la simetría respecto del eje X para ver si es simétrica respecto o hacer una simetría central con respecto al origen para comprobar si es simétrica respecto del origen. Todas esas herramientas se podían aplicar sobre una función. Y lo mismo, yo puedo tener dos funciones y crear una construcción, como es la que yo muestro a continuación, en la que me aparezca la suma, la resta, el producto o la composición. Es decir, lo único que tendría que hacer, si tengo f y g, definir h, podemos ver que h es la suma, que p es la diferencia, que r es la composición de g con f y que esa es la de f con g. Y aprovechando las dos vistas gráficas, yo tengo ahí la suma, utilizando casilla de control, que es una herramienta que aparece aquí, que determina si se representa algo o no se representa. En este caso, el producto, la composición y la otra composición. Es decir, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues si quiero probar con otras funciones, pues aquí lo único que tendría que hacer sería cambiar esa función, vamos a suponer que ahora en lugar de seno quiero el coseno, y lo bueno es que una construcción, en este caso utilizando funciones, todo el proceso que yo tengo para obtener la suma, la diferencia, el producto y las composiciones, me sirve las dos funciones iniciales o toda la construcción de las casillas que tenía. Con lo cual, evidentemente, hay muchas opciones para mostrar a los alumnos trabajo con diferentes funciones y sobre todo ganar tiempo a la hora de cambiar de un tipo de función a otro. Como decía, no todas las funciones están en forma explícita, como han sido las que hemos utilizado hasta ahora. Si yo quiero representar una función en forma a trozos, pues utilizaría el comando si. Pondría la condición y lo mismo si son más de una función, pues lo único que tendría que ir poniendo es si x es menor que 1, pues tiene que tomar menos x cuadrado. Después, si x es menor que 1, la siguiente condición. Esto sería si esto a esto, y si no tendría que ir otro sí, pero en las nuevas versiones, además de admitir en lugar de corchetes paréntesis, ya se pueden ir separando por comas. No hace falta escribir sí, 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 sino en este caso, si la x es menor que 1, tiene que representar menos x cuadrado. Si ya no es menor que 1, pasaría al siguiente trozo. Si es menor que menos 1, el siguiente trozo, si es menor que 1, pues haría x cuadrado menos 2. Y en caso de que no sea menor que 1, lo que tiene que representar es 2 menos x
y esa es la función que ahí aparece. Y de la misma forma, cuando es una función en un intervalo, yo tengo una función f, ahora quiero representar en un intervalo, lo único que tengo que añadirle es el a y el b como parámetro, mejor dicho, como argumento en el comando función. Y limita a ese intervalo AB. Hay un comando que nos permite funcionar en forma explícita una curva f de x igual a 0, o con el comando curva representaría una función expresada en forma paramétrica. X de t y de t. Voy más rápido en esta parte porque es solamente aplicar una serie de comandos para llegar a un ejemplo en el que podemos trabajar sobre un problema geométrico y trabajar la representación gráfica, la tabla de valores y algunas opciones más que ofrece el programa. Bueno, pues de esa forma tendríamos la representación de una función expresada en forma paramétrica. Para funciones polares, bueno, pues no hay comando que sea igual que los anteriores. Es decir, aquí yo quiero representar a partido por 4, el r igual a alfa partido por 4, y lo que hacemos es crear un deslizador para el argumento A. A partir de ese argumento A, de ese deslizador, definimos la función que tenemos, r de x igual a partido por 4, y esa expresión en polares la transformamos en paramétrica. Y lo único que utilizamos es la opción que nos daba el comando anterior para representar paramétrica. Y de esa forma podemos representar... Está aquí. De esa forma podríamos representar la función que aparecía en polares. Bueno, pues ahí está. Hay otras opciones que nos permiten... ¿Podemos hacerlo? Vamos a ver. Sería, yo tengo una función, hemos dicho, creamos un deslizador A. Creamos un deslizador A, podemos poner entre 0. No era entre, bueno. Ahora creamos r de x, si no después lo cambiamos. R de x igual a partido por 4. Esto tendría que llamarse A. Sería A partido por 4. Esa función la ocultamos y ahora lo único que tenemos que hacer es x de t es r, lo que hemos definido por coseno de t. Entonces lo que utilizamos aquí sería curva. Vemos que ahí nos aparecen las expresiones. Aquí tendríamos r de x o r de t por coseno de t, r de x coseno de t, el parámetro es t, y aquí podemos decir de 0 a 2 pi. Algo me falló, porque puse r de x, aquí r de t. Esto lo cambiamos para que no sea, porque entonces no aparece la circunferencia. Lo cambiamos para que sea un deslizador tendría que volver a crearlo. Bueno, sería, vamos a borrar el deslizador, creamos un deslizador que sea numérico de 0 y 10 y repetiríamos el proceso. Bueno, ese sería el error que he cometido yo, es que lo he creado de tipo angular y tendría que ser de tipo numérico. Pero bueno, por avanzar, como están los ejemplos, prefiero avanzar. Esa sería la opción. Tendría que tenerlo aquí, pero por lo que sea no lo tengo. Bueno, pues hay otro comando que nos permite analizar funciones, una herramienta que nos va a ir dando valores de esa función, ¿no? Ese comando, o mejor dicho, esa herramienta
aquí está el analizador de funciones y ahí podemos obtener valores de la función, de la primera derivada, de la segunda derivada, sin más que aplicarlo sobre una función. Bueno, vamos a seguir. Evidentemente podemos, si tenemos una función, podemos obtener la derivada de una función. Lo único que tenemos que hacer sería escribir la función y utilizar el comando derivada o f' de x. Es decir, yo puedo, si tengo esa función, voy a borrarla, esto borro la derivada, esto, y lo único que puedo pedir aquí es que me dibuje f' de x. Es decir, y si quiero la segunda derivada, f segunda de x. Voy a intentar recuperar el archivo de polares, que tendría que estar aquí. En este caso, ese sería el deslizador, que el error que cometí yo era que era de tipo, lo había creado de tipo angular y tendría que ser de tipo numérico. Y vemos que esta sería la función r, tal y como estaba creada, por el coseno, r por el seno. Y al ir variando el deslizador, se va creando en este caso una espiral. Y ya está. Es decir, que el método funciona, y si queremos otra función en polares, pues lo único que tendríamos que hacer sería únicamente cambiar aquí la función. Y ahí tendríamos. Veamos que la misma construcción sirve para todo, ¿no? Es decir, si yo aquí quito x menos 1, tendría otra espiral. Y solamente el sistema es el mismo, porque en realidad lo que hacemos es darle valores a ese argumento, tenemos la función y lo que hacemos es convertirla a ecuación, a su forma paramétrica, y ya está. Entonces cerramos aquí. Bueno, pues derivada, como decía, lo único que hay que hacer, y que nos va a permitir, bueno, pues resolver problemas que muchas veces no se hace. Es decir, nosotros tenemos una función, tenemos la derivada y tenemos la segunda derivada, y sabemos que los extremos tienen la primera derivada igual a 0. Si tienen la primera derivada igual a 0, quiere decir que son las raíces de la primera derivada. Los puntos de inflexión son los que la segunda derivada vale 0. Los puntos de inflexión de f, bueno, pues lo que podemos buscar o pedir a los alumnos que relacionen esos puntos críticos de las tres funciones, de la función original, de la derivada y de la segunda derivada. Y como sabemos que la primera derivada en un problema en el que haya movimiento nos va a dar el valor de la velocidad, nos da la velocidad instantánea en cada momento, y la segunda derivada nos da la aceleración, bueno, pues podemos plantear y resolver problemas en los que se pida distancia recorrida, se pida velocidad, se pida aceleración, y como es la última pregunta que aquí aparece, en qué instante el cuerpo está en reposo. Bueno, pues tenemos la función, en este caso una función de tercer grado, y igual que hicimos el problema del proyectil, lo único que hay que hacer es ir obteniendo la primera derivada y la segunda derivada y obtener los valores que nos van pidiendo. Es decir, el proceso siempre va a ser el mismo, lo único que tenemos que, como decía al principio, sería ir acostumbrando a los alumnos a interpretar lo que ahí están observando, ¿no? Y hasta ahora hemos trabajado con la vista algebraica y la vista gráfica, pero obligatoriamente hay situaciones en las que no podemos trabajar con esa vista y tenemos que llegar a la vista de cálculo simbólico. En el momento que tengamos una función que tiene parámetros, no como el ejemplo que hicimos de esa función genérica que representamos y variábamos los parámetros porque eran deslizadores, aquí no tiene sentido que el A, el B y el C sean deslizadores y empecemos a probar, ¿no? Porque sería, no sabemos si el A, B, C van a ser valores enteros,
van a ser valores racionales o van a ser valores irracionales, ¿no? En este caso, que nos puedan dar esas situaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una función f de x de la que nos dan una que sabemos que es de tercer grado, que el coeficiente principal es un 1 y tiene esa forma. Y nos dan dos datos, que corta el eje x en x igual a 1 y que tiene un punto de inflexión en el punto 3,2. En realidad no están dando tres datos, como ahora veremos, ¿no? Entonces, como digo, en el momento que aparecen variables simbólicas, ya no podemos ir a trabajar con la vista algebraica, porque en el momento que aparezca ax cuadrado nos va a pedir que pongamos que si a es un deslizador. Bueno, pues yo defino la función en la vista de cálculo simbólico. En principio vamos a ocultar que no se represente, porque hasta que no determinemos a, b y c no lo sabríamos. Representamos la función. Como nos dice que el primer dato que tenemos es que corta el eje x en x igual a 1, pues sabemos que f de 1 vale 0. Si f de 1 vale 0, aquí obtenemos la primera de la ecuación. La segunda condición es que dice que tiene un punto de inflexión en 3,2. Si tiene un punto de inflexión en 3,2, quiere decir que la función pasa por el 3,2. Por lo tanto, f de 3 vale 2. Ahí tenemos la segunda condición, la segunda ecuación. Y como es un punto de inflexión, en el punto x igual a 3, para x igual a 3, la segunda derivada tiene que valer 0. Ahí tendríamos la tercera condición, que nos da un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que resolvemos. Nos da a-9, b24 y c16, función que después definimos y representamos. Y si nosotros ahora nos viniéramos aquí, podríamos decir, bueno, pues, ¿cuáles son las raíces de esa función? Pues vemos que una es el 1. Si nosotros pedimos que dibuje el punto 3,2, ahí tenemos el punto 3,2, y si le pedimos que cuál es el punto de inflexión de la función g, nos da ese mismo punto 3,2, con lo cual cumple las condiciones que nos habían pedido y la hemos resuelto necesariamente desde la vista CAS. ¿Por qué? Porque, repito, al tener esos parámetros no podemos ir a esa función. Y como curiosidades que se les pueden plantear a los alumnos, o que nosotros nos podemos plantear resolver, bueno, pues yo dibujo cualquier función y quiero que, hasta ahora las funciones que hemos dibujado, todo el trazo aparecería de un color. Bueno, pues yo quiero que me vaya apareciendo, en este caso en rojo cuando es decreciente y en verde cuando es creciente. Pues es una construcción como curiosidad que podemos plantearle a los alumnos, para que una vez que ya saben los conceptos de crecimiento y saben trabajar algo más, algunos conceptos de GeoGebra, bueno, yo tengo la función aquí, la vamos a representar en azul. He puesto un punto A en la función, que ese punto recorre la función. Ese punto le activa el trazo, entonces yo lo puedo mover manualmente. Vemos que ahora mismo es creciente y en cuanto empieza decreciente cambia. Pues podría animarlo y ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo he definido una función, o he calculado, más que definir una función, también lo podemos hacer definiendo una función, he calculado cuál es la derivada, la primera derivada para la abscisa del punto A. Entonces, si la primera derivada en ese punto es positiva, la función es creciente, y si es negativa, la función es decreciente. Y luego, pues, como los puntos en sus propiedades tienen una opción que es dibujar el color, el estilo, pero en el color yo determino de qué color lo quiero el punto, pero si me voy a la opción avanzado, yo puedo determinar los colores. Puedo determinar que si ese valor A, que era la derivada, es menor que 0, lo dibuje en rojo, y si es mayor que 0, el tono en el que tiene que dibujarlo es en verde. Y esa sería fácilmente
cómo conseguimos que esa función nos dibuje. Bueno, y eso, igual que todo, si yo podría poner aquí x a la cuarta menos x cuadrado, tendría la función y hacer lo mismo. Es decir, me serviría cualquier construcción, vuelvo a repetir, que cualquier construcción me puede servir para todas las funciones sin más que cambiar. Bueno, y como hay otro valor que yo puedo cambiar en un punto y en una animación, bueno, pues si observamos esta construcción, que tampoco es excesivamente complicada porque tiene pocos pasos, podemos ver que a la izquierda tiene pocos pasos, tiene dos, uno que es la función y otro que es el punto, podemos observar que el punto no va siempre a la misma velocidad. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues en realidad lo que hacemos es que este punto A, en sus propiedades, sabemos que la velocidad en un movimiento la da la primera derivada. Bueno, pues me iría a la pestaña del álgebra donde aparece la velocidad y defino la velocidad en función de la abscisa de ese punto. ¿Por qué le sumo 1? Pues porque si lo dejo que sea solamente la pendiente la que me dé, vemos, f' de x de a. Sea la pendiente la que me da la velocidad, en el momento en que llegue a un extremo la velocidad es 0 y se va a parar. Y por tanto no va a seguir. Es decir, son pequeños trucos que hacen construcciones que pueden ser muy interesantes para que los alumnos entiendan el concepto de, en este caso, el concepto de velocidad. Y la relación con la primera derivada. Bueno, si yo tengo puedo hacer muchas más cosas con puntos y con funciones, que si tengo un conjunto de puntos, yo puedo interpolar un polinomio que pase por esos puntos con el comando ajuste polinomio, pero que puedo hacer distintos tipos de ajustes. Y es más, si yo me vengo a hacer lo siguiente, yo tengo una herramienta que me permite, aquí tengo una herramienta que en este usuario ha abierto una versión anterior, yo me permite el dibujo a mano alzada, aquí me permite figura a mano alzada, me permite dibujar un trazo y ese trazo lo interpreta como una función y a esa función yo puedo buscar un polinomio, definir un deslizador que va a ser el grado del polinomio y definir el ajuste polinómico para esa función y ver qué grado tengo que encontrar, cuál sería el grado a partir del cual ese ajuste se va mejor para esa función. Vemos que cuando llegamos a grado 3 prácticamente podría servir y sin embargo grado 2 no, grado 3. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues dibujar una función y ajustarla. En ese caso la hemos dibujado a mano alzada y después con un deslizador y con la función en este ajuste polinómico buscamos que el ajuste sea ajustar la función f. ¿Con qué grado? Con el que determine el n y podemos en este caso nosotros dibujar cualquier función que nos interese, ¿no? En este caso lo único que tenemos que hacer sería eso, utilizar mano alzada para intentar dibujar la función que queramos y luego ajustarla. Bueno, pues siguiendo con más cosas y con el problema al que yo quería llegar, en el que se puede ver una visión de todo lo que se puede hacer con GeoGebra, vamos a pensar en una circunferencia y en un triángulo isósceles que inscribimos en la circunferencia. Aunque está deformada por la pantalla, por el ajuste de la resolución de la pantalla, sería una circunferencia, no una elipse, y en el que ajustamos, inscribimos un triángulo isósceles.
ese triángulo isósceles va a depender de este ángulo. Situamos un punto B y hacemos su simétrico respecto al diámetro que pasa por A, para tener el triángulo, y a partir de ahí nos dice que busquemos una relación entre el área del triángulo y el área de la circunferencia. Y que podemos determinar también cuándo se obtiene el mayor área. Bueno, pues eso nosotros podemos representar en unos ejes la relación entre ese ángulo y el área que nos da. Es decir, este no va a estar ahí, pero bueno, ya aparece. Podemos... Bueno, ahora lo buscaremos. Ahí, vamos a buscarlo. Está en otra carpeta. Vamos, pido un poco de paciencia. Aquí está. Aquí está ya. Fallado el enlace. Aquí tenemos el triángulo. Yo tengo ese triángulo cuando voy cambiando B. He relacionado, he creado un punto D. Ese punto D es el que tiene como primera coordenada el ángulo y como segunda coordenada el valor del área. Entonces, cuando yo vaya moviendo B, y es más, ese punto D, yo puedo decirle que registre en una hoja de cálculo. Y por eso voy registrando en la hoja de cálculo esos valores de esos puntos. Entonces, yo puedo animar para que aparezca la representación. Y observo que esa función tiene un máximo que será el que tendría que determinar. Bueno, pues yo podría ajustar, colocar una serie de puntos sobre ese trazo que ya teníamos. Vemos que aquí está. Para intentar ajustar esa función. En este caso yo lo he ajustado, vemos que es ajuste polinómico. Entonces, yo podría ajustar esa función a esos puntos y podría decir, bueno, aquí vemos que al final no se ajusta, pero bueno, yo podría decir, bueno, voy a crear como antes un deslizador entero y aquí vamos a ajustar en lugar de con grado 6, con grado n. Y vemos que cuando yo vaya ajustando y llegue, por ejemplo, a grado 5, si ahora animo, observo que ya he conseguido un mayor ajuste. Si pasamos aquí, sería el máximo para poder ajustar con mayor grado. Tendría evidentemente que haber creado más puntos sobre ese trazo rojo. Pero vemos que hemos llegado a una buena aproximación con grado 5. Y eso nos permitiría, en este caso, aproximar el máximo de la función o cuando el área de este triángulo es mayor. Pero como podemos seguir preguntando a nuestros alumnos, bueno, pues ese problema hemos modelizado esa figura, pero ese problema hay que buscarle una solución exacta y la función que aproxima de forma exacta o que determina de forma exacta la relación en la que ella aparece y que podemos observar, creo que está aquí también, ahí lo tendríamos, esa sería la función que nos da el radio y si ahora intentamos animar, vemos que ahora ya sí se ajusta de manera exacta porque evidentemente es la función
matemática que relaciona el área de ese triángulo con el área del círculo. Es decir, hemos tomado un problema geométrico. Del problema geométrico hemos intentado aproximar una solución utilizando el trazo, definiendo un punto con las coordenadas que nos interesaban. Hemos registrado esos valores en una hoja de cálculo, con lo cual hemos trabajado con una tabla de valores. Hemos intentado ajustar el polinomio y, por último, hemos encontrado la fórmula exacta o la expresión exacta de la función que relaciona el área del triángulo inscrito isósceles con el área del círculo, y hemos comprobado que efectivamente esa función es en la que se aproximaba a la representación que nos daba el punto D con el trazo. Es decir, ahí hay muchísimas matemáticas, que esas matemáticas habrá que ir utilizándolas en función del nivel en el que estemos trabajando. Si estamos en unos niveles que no nos permitan llegar hasta la expresión general, pues nos tenemos que quedar con las aproximaciones. Pero si podemos llegar a la expresión exacta de la función, pues llegaríamos hasta ahí. Y como decía, ahí teníamos la función. Es decir, con esto, cualquier problema de las construcciones que hemos hecho con gráficas nos permite generalizar para que la misma construcción nos sirva para todos. Y un problema de este tipo que tenga una representación gráfica, pensar en otra figura, en otra relación de áreas de una figura geométrica, podemos repetir el mismo proceso empezando por una aproximación, una tabla de valores, una interpolación y llegar al valor exacto. Y nada más. Espero que al menos alguna idea hayan tomado de lo que yo le acabo de contar. Doctor Agustín Carrillo, Sí. muchísimas gracias por esta exposición tan interesante de este tema que es apasionante, el tema de la GeoGebra. Muchas gracias por esta disertación, que para nosotros ha sido muy interesante, y tenemos algunas inquietudes de los maestros que nos preguntan para que usted pueda responder y quizá ampliar algo más acerca de este software. Venga. El maestro Fernando pregunta si en GeoGebra se puede trabajar las funciones inversas. La función inversa. Bueno, pues nosotros tendríamos que definir la función y luego aquí, si yo intento tener una función, por ejemplo, x cuadrado, veo que inversa de f me da la inversa. Es decir, que lo único que hay que hacer es probar y observar que GeoGebra nos ofrece un comando que nos permite trabajar, o en este caso directamente representar la función inversa de esa función. Bueno, en este caso habría más menos raíz de x, nos da una de ellas, pero nos puede servir para trabajar. La otra podría ser, como tiene dos soluciones, la raíz cuadrada, pero sí tenemos un comando para trabajar. Ese comando es el mismo que nos permite calcular la inversa de una matriz. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pido disculpas porque algunos de los enlaces no han funcionado y eso ocurre a pesar de haberlo comprobado varias veces. En el momento que cambias de computador hay algo que siempre falla. Pero bueno, pido disculpas. Son parte de la tecnología, maestro, Sí. lo comprendemos, pero ha sido muy clara su posición. Otra pregunta nos dice el maestro Miguel Ángel Vaca. Dice,
cómo se trabaja con el programa de guión scripting que aparece en una pestaña de propiedades del objeto. Ahí lo que hay que hacer, bueno, lo que he hecho antes no se ha visto porque no tenía compartida la pantalla, pero sí hay un comando que hay inverso. El scripting es para quien quiera trabajar algo más, propiedades más avanzadas, en el sentido de prácticamente un poco de programación. Entonces sería, a los objetos hay una serie de comandos que se les pueden, sobre los que puede actuar, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tenemos una animación y queremos que en un momento determinado esa animación se pare. Bueno, pues le pondríamos una condición y cuando se dé esa condición, esa animación se para. Y esa condición sería una instrucción que se pone, que se aparecería en el comando asignada al objeto que queremos, en este caso al punto que queremos que se pare y sería en las propiedades de cada uno de los objetos. No es un tema que a mí me guste trabajar mucho porque creo que queremos pedirle a GeoGebra más cosas de las que realmente necesitamos. Es decir, si queremos programar, hay otros recursos, otros software específicos para programar. Aquí las opciones que nos dan es pequeños programas que algo que nosotros a veces podemos hacer manual, pues que haga de forma automática, ¿no? Es decir, pensar en eso, en que algún objeto queremos que cumpla una serie de condiciones y le ponemos ese pequeño programa para que cuando haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Pero creo que cuando se utiliza GeoGebra en el aula, lo que se intenta es que aprovecharlo como recurso para que los alumnos aprendan matemáticas. El objetivo no es que los alumnos aprendan GeoGebra, que programen en GeoGebra o que sean unos súper expertos en GeoGebra. Es que GeoGebra les ayude a entender las matemáticas, a comprender los conceptos matemáticos y para ello disponen de las opciones que les ofrece para manipular, para visualizar, para experimentar y si queremos llegar por cuestiones personales que nos gusta la programación, bueno, pues estudiamos cuáles son los comandos que ofrece GeoGebra para trabajar un guión de JavaScript y hacemos pruebas. Yo he hecho algunas cosas, pero no es de lo que, y algunos programas, incluso algún curso impartido, pero no es de lo que a mí vea que sea el objetivo que tenemos que usar con GeoGebra. Gracias, doctor. Un docente también nos pregunta o nos pide unas sugerencias de cómo, qué podríamos nosotros, o qué sugerencias podría dar usted para que los niños desde primaria vayan utilizando el GeoGebra. ¿Cómo insertarles al mundo del GeoGebra a los niños desde el nivel básico de estudios? Bueno, GeoGebra tiene un banco de recursos que tiene más de 1 millón de recursos. Esos recursos están creados por otros usuarios que han querido compartirlos con nosotros, es decir, que comparten su trabajo y todo lo que han hecho para que los puedan utilizar cualquier usuario. Entonces hay recursos desde infantil hasta nivel universitario. Pues la mejor forma es que en función de los contenidos que vamos a trabajar con los alumnos y del nivel con el que queremos trabajar, seleccionar una serie de recursos. En infantil, evidentemente, no se les puede pedir a los alumnos que hagan las construcciones, pero sí hay muchos ejemplos de construcciones ya hechas por grupos que trabajan en ese nivel. Yo siempre recomiendo uno que se llama Matemática Infantil, que es un grupo de profesores de Aragón, de aquí de España, que no solamente tienen esos recursos creados, sino que además añaden una serie de material de apoyo, como son vídeos de cómo lo han utilizado en el aula y todas esas cosas, ¿no? Si vamos a trabajar en primaria, pues lo que tenemos que huir de usar en primaria GeoGebra es, pues en este caso, para que haga como calculadora, pero sí puede hacerlo para que trabajen con una representación gráfica, dibujando todos los polígonos para que reconozcan las formas, trabajen áreas, trabajen perímetros, esas opciones, ¿no? Todo lo que sea transformaciones de un polígono en otro, ¿no? Es decir, que interpreten o que reconozcan las propiedades que tienen los polígonos
y que si arrastramos o movemos, cambia la figura y si se mantienen esas propiedades y si sigue siendo la misma figura o no, o el mismo polígono o no. Más adelante incluso podemos pasar a 3D para trabajar con poliedros, ¿no? Con figuras como cilindros, como conos, y que los puedan crear ellos, y igual que antes se creaban en papel y se siguen creando en papel, pues que ahora los creen de forma virtual, en este caso utilizando el computador. Igual en secundaria cada vez tiene más posibilidades. ¿Por qué? Pues porque ahí los conceptos, los alumnos se les puede plantear un problema abierto y que cada uno utilice los recursos y las herramientas que considere más apropiadas para llegar a la solución, ¿no? Igual en otros niveles. Bueno, doctor, continuamos con algunas inquietudes, y una inquietud que tiene un docente nos dice: GeoGebra es muy dinámico que permite resolver problemas de manera más práctica. Sin embargo, ¿cómo reforzamos el manejo algebraico en la resolución de problemas por parte de los estudiantes? ¿En qué momento podemos hacer ambas actividades? Bueno, pues ese es el mismo debate que cuando se plantea si se utiliza la calculadora o no. Es decir, ¿cuándo utilizamos la calculadora? Si nosotros empezamos directamente con la calculadora sin trabajar antes lo que son las operaciones básicas o los conceptos que queremos que los alumnos adquieran, pues la calculadora nos va a dar las soluciones y por tanto no van a aprender esos contenidos, esos procesos, ¿no? Pues igual aquí, es decir, si yo quiero utilizar GeoGebra, pues primero tengo que explicarle los conceptos para que los alumnos después, cuando los puedan ver a través de GeoGebra, los puedan interpretar y los puedan entender. Es decir, hay un proceso de explicación de los contenidos, un proceso de adquisición de contenidos por parte de los alumnos, y luego el uso de recursos como estos que permitirán que los alumnos entiendan más fácilmente los contenidos porque se van a visualizar, porque vamos a poder poner actividades, plantear actividades en las que pueden practicar, otro tipo de actividades en las que pueden probar, es decir, qué pasa si cambian este valor por este, o si cambia de este punto de posición, si se mantienen o no se mantienen las condiciones, y van a poner a investigar, razonar y, en este caso, entender mejor, desde mi punto de vista, las matemáticas. Gracias, doctor, por estas interesantes respuestas. Y bueno, tenemos otra inquietud. ¿Cómo me ayudaría GeoGebra en el modelo epidemiológico CIR? Nos hace una pregunta el maestro Luis Armando. Pues esa no puedo contestarla porque Sí, no no. conozco ese modelo. Sí, Desconozco. bueno, especificar, a ver, dejamos también el uso de la palabra, de repente el maestro quisiera, ¿qué quiere decir con esos modelos SIR, CIR? De repente, el maestro que ha hecho la pregunta, le podemos dar el uso de la palabra, que abrimos micros, quizá qué es lo que quiso especificar con esa pregunta. Ese modelo epidemiológico, quizá es algo para usos en el campo de la salud, quizá. Maestro Luis Armando se encuentra en sala. Si desea hacer su pregunta, para nosotros bienvenidos. Aprovechemos el tiempo que nos brinda el maestro Agustín Carrillo de Albornoz Torres. Hay una pregunta que estoy leyendo en el chat que dice que algunas universidades privadas están usando el software como herramienta para las clases de matemáticas, indicando que todo lo resuelve el software y que no necesitan clases teóricas, porque no, yo creo que es una equivocación. Es decir, este programa calcula derivadas, calcula integrales. Si queremos que los alumnos aprendan derivación y aprendan integración, las clases teóricas, o al menos las clases en las que se les enseña a derivar o se les enseña a integrar, son necesarias. Es decir, luego lo que no podemos es, una vez que saben qué es una derivada, qué es una integral y cómo calcularla, pedirle que hagan 50 problemas iguales. Hay que plantearle otra serie de actividades en las que GeoGebra les resulte de gran ayuda, ¿no? Pero los conceptos y los contenidos tienen que adquirirlos previamente.
Gracias, maestro Agustín. Si en la sala alguien quisiera participar voluntariamente, tenemos unos cuantos minutos, podemos levantar la mano y podemos dar la participación activa. Aprovechemos el tiempo. Si alguno de ustedes desea participar. Hay otra pregunta aquí, otra en el chat, que dice: ¿en qué momento de una actividad de aprendizaje sería adecuado el uso de GeoGebra? Lo ideal sería que una vez que ya GeoGebra está integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, GeoGebra sea un recurso más al que recurran los alumnos si realmente le aporta algo y si lo consideran de utilidad para poder lograr los objetivos que se le están pidiendo, ¿no? Es decir, que no es que se le diga esto hay que hacerlo con GeoGebra, esto no se hace con GeoGebra, sino que sea, o igual que la calculadora, igual que cualquier software, que un recurso más a disposición del docente y a disposición del alumno para que recurra a él cuando considere que le va a ayudar y que le va a aportar algo en su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, maestro. Bien. Doctor Agustín Carrillo. Para nosotros ha sido un excelente, acá tarde, y usted yo sé que es medianoche ya por España. Sí, gracias ya día 29. Ya día 29, gracias por brindarnos. La verdad que... Bueno, pero encantado de haber compartido este rato. Y nada, a disposición para... Como ahí apareció mi correo electrónico, al final, creo que aparecía. Si alguien se queda con alguna pregunta, ahí estaba el correo. Si alguien se queda con alguna pregunta y quiere hacerla o pedir algún material o alguna ayuda a través de ese correo electrónico, pues encantado de poder ayudarle. ¿De acuerdo? Doctor Agustín, sí. A nombre de CEDEMAT, nosotros queremos agradecerle por haber compartido este tiempo tan valioso para nosotros, y queremos en forma darle un certificado virtual como muestra de un agradecimiento de parte de la comunidad de docentes de matemática, de parte de la UGEL Jaén también, Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, que es el ente rector de la educación aquí en la provincia de Jaén. Y ahora por eso queremos dar este reconocimiento especial a usted, doctor Agustín Carrillo de Albornoz Torres, de parte de todos los presentes, no solamente de nosotros que estamos organizando, sino de todos los presentes, tanto en esta sala como en la plataforma de Facebook, por haber participado en condición de conferencista en el primer Congreso Internacional de Educación Matemática con el tema Funciones y Gráficas con GeoGebra, Jaén, 28 de octubre de 2021. Y bueno, firma tanto el director de la UGEL, el presidente de CEDEMAT y nuestro jefe de gestión pedagógica de aquí del nororiente peruano, provincia de Jaén. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchos aplausos. Gracias.